Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De acuerdo en el lugar donde usted se encuentre y a la hora que vea este video. Mi nombre es James Ospina del Ministerio Shema Sendas Antiguas. Y hoy vamos a estudiar la Haftará número 24. En clases anteriores hemos visto el libro de Yehezkel, que han traducido como Ezequiel. Y hemos podido corroborar que el templo del cual habla Ezequiel nada tiene que ver con el templo que pretende hoy hacer el judaísmo y que le llaman el tercer templo. Vimos que el templo que describe Yehezkel es mucho más grande que el que pretenden hacer. Y hoy en la Haftará vamos a seguir corroborando con la palabra. No son opiniones personales, es la palabra la que nos muestra que el templo de Ezequiel no tiene nada que ver con el proyecto que hoy quieren hacer los hombres. Permítanme, les comparto la Biblia Shema. La Haftará de hoy está en el capítulo 45 y empieza en el versículo 16. Pero vamos a leerlo desde el versículo 1 para que estemos en contexto. Y dice de la siguiente manera, versículo 1: Cuando reparta la tierra por herencia, apartarás terumá. Recuerde que esta palabra hebrea terumá se refiere a una ofrenda voluntaria. En la parashá del día de hoy vamos a ver que se nos habla de la terumá, de esa ofrenda voluntaria que daban para la construcción del templo. Esa ofrenda voluntaria que salía del corazón, que en ningún momento los líderes movieron el corazón con promesas de que si dabas 100 pesos, el Todopoderoso te iba a regresar 1000, como sucede lamentablemente en el día de hoy. Esta teruma sale del corazón de las personas para ayudar en la obra del Señor. Y sigue diciendo, apartarás terumá, una ofrenda voluntaria para Yud Hei Ba Hei, porción Kodesh. Esta palabra Kodesh significa santo. De la tierra será de longitud de 25,000 codos y 10,000 de ancho. Toda esta región grande será Kodesh. ¿Qué nos está diciendo este versículo 1? Esta teruma no era económica. Esta teruma era una porción de tierra y no es una porción cualquiera. Nos está diciendo que esto que se va a apartar, que tiene una longitud de 25,000 codos y 10,000 de ancho, va a ser apartado para el eterno. Hoy podemos ver que esa porción que se está apartando, que la Biblia nos dice que se debe apartar para el eterno, para construir el templo del que habla Ezequiel, en nada tiene que ver con el templo que se pretende hacer hoy. Y vamos a ver un ejemplo. La ciudad antigua de Jerusalén, en los tiempos de David, tenía aproximadamente 1 kilómetro cuadrado de proporción. La visión que está teniendo el profeta Ezequiel nos habla de un área aproximada de 60 kilómetros cuadrados, o sea, 60 veces mayor a la ciudad antigua de Jerusalén. Quiero ponerlos en contexto. Hoy, en la ciudad de Jerusalén, sabemos que está el monte del templo. En los tiempos del Mesías, el templo está sobre lo que hoy conocemos como el monte del templo. Ahí estaba el templo.
El templo que pretende construir hoy el judaísmo, que ellos mismos dicen que se basan en el templo de Ezequiel. O sea, si tú le preguntas hoy al judaísmo por qué van a construir el tercer templo, ellos te van a responder porque el libro de Ezequiel, Yehezkel en hebreo, les está diciendo que hay que construir un tercer templo. Pero si fueran a construir ese templo, tendrían que mover la ciudad de Jerusalén. Vuelvo y reitero, hoy el judaísmo pretende construir un tercer templo en el monte del templo. Y si vemos que la ciudad vieja de Jerusalén con el monte del templo apenas es 1 kilómetro cuadrado, el templo que habla Ezequiel necesita tener un espacio Kodesh santo de 60 kilómetros cuadrados. Esa es otra prueba de que el templo que pretende construir el judaísmo nada tiene que ver con el templo que habla Ezequiel. Vamos a ver que ese templo del que habla Ezequiel, y lo vimos en clases pasadas, lo va a traer el Rey de Reyes y Señor de Señores cuando baje del cielo. Lo que nosotros, los creyentes que creemos en el Rey de Reyes y Señor de Señores, conocemos como la Nueva Jerusalén, una obra hecha por manos del Altísimo y no por manos de hombre. Lamentablemente, no solamente el judaísmo, sino muchos cristianos y algunos católicos van a caer en la trampa del tercer templo, porque en ese tercer templo nada tiene que ver con el templo que se habla de Ezequiel. Y sigue diciendo el versículo 2. De esto será para el Hakodesh, o sea, el lugar santo, 500 codos de longitud y 500 de ancho, en cuadro alrededor y 50 codos en derredor para sus ejidos. Sabemos que esa medida es mucho más grande que la ciudad antigua de Jerusalén. Aún el lugar santo, que es donde va realmente la estructura del templo, es mucho más grande. Otra prueba más de que el templo que se pretende construir hoy no es el templo del que habla la escritura en Ezequiel. Recordemos que el lugar santo se describe aquí con una extensión mucho mayor. O sea, volvemos a repetir, se necesitaría mover la ciudad antigua de Jerusalén. Es más, la ciudad nueva de Jerusalén se necesitaría mover porque la medida de la que habla aquí es al menos la mitad de la actual ciudad de Jerusalén. Y esa medida dice que es un lugar santo. Por lo tanto, no puede haber ninguna persona exterior al Eterno en ese lugar. Y ese lugar no tiene viviendas. Vuelvo y reitero. ¿Qué más pruebas necesitamos para saber que el tercer templo no viene de parte del Eterno, sino del deseo del hombre? Versículo 3. Y de esta medida medirás en longitud 25,000 codos y en ancho 10,000, en lo cual estará el Hakodesh. Recuerde, Hakodesh es el lugar santo. El lugar Codes, santo. Lo apartado de esta tierra será para los del Hakodesh, o sea, para lo del lugar santo, que se acercan para servir a Yud-Hei Baj-Hei. Y ahorita vamos a ver algo especial. ¿Quiénes son estos sacerdotes que servirán en este lugar santo? Y sigue diciendo la escritura. Y servirá del lugar para sus casas y como recinto Kadosh para el Hakodes. Recuerde, esa área es para el Nasid. Vamos a ver más adelante que es para el Nasid y para sus escogidos, no para cualquiera. Por eso hay que mover la ciudad actual de Jerusalén. Y sigue diciendo la escritura, versículo 5. Asimismo, 25,000 codos de longitud y 10,000 de ancho, lo cual será para los levitas. Ahí habla de levitas, pero vamos a ver cuál es ese nuevo sacerdocio. Más adelante nos lo va a mostrar. Servidores de la casa. ¿Por qué se está hablando aquí de levitas? Porque cuando esta escritura
es dada a Ezequiel. Recuerde que él se encuentra ya en Babilonia y todavía existía el sacerdocio levítico. Sigue diciendo la escritura, como posesión para sí, con 20 aposentos. Para propiedad de la ciudad señalarán 5.000 de anchura y 25.000 de longitud, delante de lo que se apartó para el Jacodes, lugar santo. Será para toda la casa de Israel. Y aquí viene un versículo preciosísimo que nos va a decir y nos va a demostrar que el templo que se pretende construir por manos y voluntad de hombre en nada tiene que ver con el que habla Ezequiel. Y dice el versículo 7, Bet la Nasid, ¿sí? Esta palabra Nasid tiene que ver con príncipe, con un elevado, alguien puesto en eminencia. Dice, Bet le Nasid, que significa y para el que lleva la carga. ¿Quién es el que lleva la carga? Nos lo va a decir el libro de Isaías, Isaías 53:4. Recuerde que Isaías 53 nos habla del Mesías. Aunque el pueblo judío no lo quiera aceptar, nos habla acerca del Mesías. Y dice Isaías 53:4. Sin embargo, nuestra debilidad, él la nasad. Esta palabra nasad en hebreo traduce cargar, llevar. ¿Quién es el que lleva nuestras cargas, el que cargó con nuestros pecados? Yehoshua Hamashiach, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta palabra Nasad está conectado con la palabra Nasí, que es la que aparece en el libro de Ezequiel. Entonces, para el que lleva la carga, ¿quién es el que ha llevado la carga o el que lleva la carga? Nuestro rey. O sea, ¿quién es el Nasí? Yehoshua Hamashiach. Bendito sea el Eterno que ha llamado de entre nosotros los gentiles a muchos, 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 para que reconozcamos en Yehoshua Hamashiach, ese que le conocimos antiguamente como Jesucristo. Ese es el que lleva nuestra carga, nuestra nasad, y él es el Nasí, el príncipe, el rey de reyes y señor de señores. Entonces, el versículo 7 nos va a hablar de Yehoshua Hamashiach, quien es el Nasí, el que lleva nuestra carga. Y dice la escritura, estará junto a lo que se apartó para el Jacodes. Sabemos por la escritura que siendo nuestro rey dueño de toda la creación, él va a tener una posesión dentro de la ciudad. Y la posesión es de la que nos está hablando el libro de Ezequiel. Vuelvo y reitero, la misma escritura nos está demostrando que el tercer templo que pretende construir los hombres nada tiene que ver con el templo que habla Ezequiel en sus capítulos 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Ahí habla de el templo del Nasid, del que lleva la carga, el que llevó por ti y por mí, no solamente nuestras debilidades. Hay que anotar que en las traducciones al español dice, Él llevó nuestras enfermedades. Ahí no habla de la palabra enfermedad, ahí habla de debilidad, debilidades. Y no se trata de una debilidad corporal, sino de nuestra naturaleza caída y pecaminosa, que somos débiles para caer en el pecado. Y sigue diciendo la escritura, de uno y otro lado, y junto a la posesión de la ciudad, delante de lo que se apartó para el Jacodes, el lugar santo, y delante de la posesión de la ciudad, desde el extremo oeste hasta el extremo este, y la longitud será desde el límite oeste hasta el límite este. Ya está descrito desde el versículo 1. Versículo 8. Esta tierra tendrá por posesión en Israel y no afligirán otra vez
a mis elevados. Esa palabra elevados, ponle la palabra escogidos. Y no afligirán a mis escogidos, a mi pueblo, y darán la tierra a la casa de Israel conforme a sus tribus. Recordemos cuando nuestro rey cogió el látigo y le dio a los mercaderes juguete. ¿Por qué lo hizo? Porque ellos afligían al pueblo. Muchísima gente que venía desde muy lejos y vendían, por ejemplo, el corderito que se le había prometido al Eterno por una acción de gracias o porque solamente le nacía del corazón. Tenían que, ellos lo vendían porque si lo traían en el camino se le podía morir, se le podía estropear. Entonces venían al templo y en el templo estaban los mercaderes. O sea, era normal que hubiera mercaderes. No estaban dentro del templo como la gente se lo imagina, estaban en las afueras, en el límite exterior. Pero ¿qué pasó? En el siglo primero, tanto el sacerdocio como estos mercaderes se habían puesto de acuerdo para aumentar el costo de las cosas y lo vendían 3, 4 y 5 veces mucho más caro de lo que era el precio justo. Entonces afligían a los escogidos, afligían al pueblo como tal. Por eso aquí está diciendo la escritura que ya no se afligirá otra vez a los escogidos, a los elevados. Más adelante, la escritura nos lo va a demostrar porque el Eterno está diciendo, ya no habrá pesas falsas, ni animales caros, ni en mal estado. Lo vamos a ver. Continuemos. Versículo 9. Así ha dicho Adonai Elohim. Recuerde que esta expresión habla del señorío y del juicio. Basta ya, elevados de Israel. Dejen la violencia y la rapiña. Hagan juicio y procedimientos. Quiten sus imposiciones de sobre mi pueblo, dice Adonai Elohim, el señorío y el juicio. Y aquí está lo que les había dicho. Versículo 10. Balanzas justas, efá justo y bato justo tendrán. Recuerde que el efad y el bato, también nos lo va a decir más adelante en la escritura, tienen la misma medida. Lo que pasa es que el efad se usaba para el grano y el bato para los líquidos. Versículo 11. El efad y el bato serán de una misma medida. Que el bato tenga la 10ª parte de un homer y la 10ª parte del homer el efad. La medida de ellos será según el homer. Recuerde que uno era para grano y el otro para los líquidos. También el shekel será 20 geras, de manera, perdón, el mané será la suma de una pieza de 20 escalín, una pieza de 25 escalín y una pieza de 15 escalín. Esta será la ofrenda que ofrecerán, la 6ª parte de un efad por cada homer del trigo. Ahí vemos que el efad era para el grano y la 6ª parte de un efad por cada homer de la cebada. Bejot y la medida, hashemen, o sea, para el aceite, será un bato de aceite, que es la 10ª parte de un coro. 10 batos harán un homer, porque 10 batos son un homer. Y un cordero del rebaño de 200, de los engordados de Israel, para Olab. Recuerde que estamos leyendo esta Haftará conjunto con la parashá Vayikra, que nos habla de las ofrendas del Olab, del Shelamín. Recuerde que el Olab, que lo han traducido como ofrenda quemada, es una ofrenda de reconciliación. Una ofrenda de reconciliación. Y dice, y para la ofrenda quemada y para el Shelamín, que es la ofrenda de paz que se hacía por acción de gracias, para expiación por ellos, dicen Adonai Elohim. Todo el pueblo de la tierra será por terumá para el nací de Israel. Y aquí nos damos cuenta que todo este tema de ofrendas que hemos visto de aquí hacia atrás y que vamos a ver de aquí hacia adelante es simbólica. ¿Y cómo sabemos que es simbólica? Porque el versículo 16 nos está diciendo,
todo el pueblo, o sea, todos los llamados por el Eterno, todos sus escogidos de la tierra. Ahí incluye no solamente al pueblo judío que está reconociendo a Mashiach como su Señor y Salvador, sino a los gentiles que el Eterno está llamando para guardar también la Torá, la cual no está abolida como se ha enseñado lamentablemente en otros campamentos. Y el versículo 6 lo vuelvo a leer, dice así: todo el pueblo, o sea, todos los escogidos de la tierra, o sea, de los 4 puntos, recordemos lo que nos dice la escritura en Mateo 24, cuando nos dice que el Rey de Reyes y Señor de Señores enviará a sus ángeles para recoger de los 4 puntos cardinales de la tierra a sus escogidos, no para llevarlos al cielo, sino para encontrarnos con Él en la ciudad de Jerusalén. Entonces, aquí el versículo 16 nos está hablando de eso, nos dice: todo el pueblo de la tierra será por terumá, por una ofrenda. Tú y yo, que guardamos la Torá, que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra mente y en nuestro corazón, somos y seremos una ofrenda para el Nazí, para el príncipe de Israel, quien es Yehoshua Hamashiach. Lo voy a volver a repetir porque este versículo, la Haftará empieza en este versículo. Pero mire que si no hubiéramos leído los versículos anteriores, no tendríamos el contexto. Nosotros, los llamados por el Eterno para guardar su Torá y tener al Rey de Reyes en nuestra vida y en nuestro corazón, somos y seremos una terumá, o sea, una ofrenda para el Nazir, para Yehoshua Hamashiach, para el Nazir de Israel. Recuerde que Israel, el bíblico, ya no solamente son los judíos, sino los gentiles llamados a guardar la Torá y el Evangelio, como lo dijo Pablo, que nosotros somos injertados en el olivo natural. Siendo olivo silvestre, somos injertados en el olivo natural. Y el olivo natural es Israel. O sea, nosotros somos parte de Israel. No un Israel genético, sino un Israel espiritual. Y miremos que todo este tema de ofrendas es simbólico. Lo que pasa es que el Eterno se lo tenía que dar a conocer así al pueblo que estaba en Babilonia, porque ellos lo entendían de esa manera. El Salmo, el Teilín 54:14 nos dice: sacrifica a Elohim, al Eterno, alabanza. Ya el Salmo nos está diciendo que ya las ofrendas no son los animales, ya no son los cereales, sino que son nuestras alabanzas al Eterno. Por eso sabemos que todos estos animales que se están mencionando aquí y que vamos a seguir leyendo son simbólicos. Lo más importante es que tú y yo, si guardamos con honestidad la Torá y tenemos al Mesías en nuestra vida y en nuestro corazón, somos parte de esa terumá, de esa ofrenda para nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Yehoshua HaMashiach, el Nací de Israel. Versículo 17. Sobre el Nací estará a cargo el Olá. Ojo, sobre el Nací estará a cargo el Olá, o sea, la ofrenda de reconciliación. Sabemos que nuestro Rey y Señor dio su vida por ti y por mí en un madero para reconciliarnos con el Todopoderoso. Por lo tanto, aquí estamos viendo una profecía para la época en que se le dio al pueblo de Judá, pero para nosotros una profecía cumplida ya, porque nuestro rey fue ese Olab, ese sacrificio de reconciliación entre el Eterno y cada uno de nosotros. Y aquí el versículo 17 nos lo está mostrando. Sobre el nací estará a cargo el olá, la ofrenda de reconciliación. Lo que pasa es que lamentablemente el cristianismo no reconoce para qué servía cada uno de los sacrificios de que nos muestra la Torá. Sabemos que el olá
era de reconciliación. Y el versículo 17 nos lo está dejando muy, muy claro, que sobre él, sobre nuestro Rey y Señor, estaba a cargo ese sacrificio de reconciliación. Y ese sacrificio ya se dio en la cruz. Amén, aleluya. Y el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes. Mire esta parte, en las fiestas solemnes, para aquellos que dicen que no, que guardar hoy las fiestas del Eterno, ya eso está abolido porque estamos bajo la gracia, que eso es del judaísmo. Pues le tengo una mala noticia a estas personas, porque no solamente nuestro rey fue el Olá, el sacrificio de reconciliación, sino que en este milenio que se viene, va a seguir funcionando las fiestas solemnes, las 7 fiestas del Eterno. Y dice así, continúa diciéndonos la escritura. Nos habla del Rosh Hodesh, lo que se conoce como luna nueva. Nos habla del Shabbat, o sea, el Nací. Recuerde que esto es una profecía de futuro. Ya vemos que se ha cumplido una parte que es el sacrificio Olam, el sacrificio de nuestro rey en la cruz, pero nos está hablando de una estructura que va a venir en el futuro, que va a bajar de los cielos. Y en esa estructura seguiremos celebrando Rosh Hodesh, luna nueva. Seguiremos celebrando Shabbat. Por eso les decía, lamentablemente los líderes cristianos, y hablo de los líderes, no del pueblo, porque el pueblo obedece a sus líderes. Lamentablemente, los líderes cristianos están llevando a sus seguidores por el camino del despeñadero. ¿Por qué? Porque no, que ya estamos bajo la gracia, que ya Jesús hizo todo por nosotros, que ya nosotros no tenemos que hacer nada. Pues la escritura nos está mostrando hoy una cosa totalmente diferente. Cuando venga el Nacid, el Rey de Reyes, por su pueblo, es para que no solamente en el milenio, sino en la eternidad, seguimos celebrando Rosh Hodesh, luna nueva, Shabbat. No es el domingo, es el Shabbat. Y todas las fiestas en la casa de Israel. O sea que las fiestas de Levítico 23 están vigentes y no están anuladas como lo enseñan en el cristianismo y en otros campamentos. Se están perdiendo estos hermanos de celebrar, de conmemorar lo que vamos a seguir haciendo. Cada vez que tú celebras Shabbat y celebras las fiestas del Eterno y los Rosh Hodesh, estás diciéndole al Eterno que te estás preparando para encontrarte con Él en su segunda venida. Amén. Aleluya. Y sigue diciendo, Él dispondrá. ¿Quién es Él? El Nazí. La expiación, el Olat, los Shelamín, que son las ofrendas de paz. En su Biblia debe aparecer como ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de Israel. Recordemos lo que dice el libro de Hebreos, que ya el Rey de Reyes hizo un sacrificio para siempre, ya no hay más sacrificio. Y ya lo vemos aquí, todo esto es simbólico, pero era la forma como el Eterno se lo estaba dando a conocer a su pueblo cuando estaba todavía cautivo en Babilonia. Versículo 18. Así ha dicho Adonai Elohim, el señorío y el juicio. El Jodesh, Jodesh es mes. El mes primero, el día primero del mes, tomarás de la manada un novillo sin defecto y purificarás el Midash. Recuerde que el Midash es otra palabra hebrea para el lugar santo. Y el Cohen, el sacerdote, mire que no está hablando de un sumo sacerdocio, ni está hablando de todo uno, no. El Cohen tomará de la sangre de la expiación y pondrá sobre los postes de la casa y sobre los 4 ángulos del descanso del altar y sobre el poste de las puertas del patio interior. Y harás el séptimo día del mes para los que pecaron por error y por engaño, harás expiación por la casa. Recuerde lo que está diciendo el libro de Hebreo. Ya tenemos no un sacerdote, como se estaba definiendo, sino
un sumo sacerdote que es Yehoshua Mashiach, quien hizo la expiación por nuestros pecados, ya sea por error o por engaño, una vez y para siempre. Y sigue diciendo el versículo 21. El jueves primero a los 14 días, para aquellos que creen que no se debe celebrar las fiestas, aquí nos va a dar un dato, una profecía que para el tiempo que se dio es profecía, pero para nosotros ya se cumplió. El jueves primero a los 14 días, sabemos que es Pesach, ¿cierto? El jueves tendrás Pesach, fiesta de 7 días, y comerán masat, panes sin levaduras. Aquel día, ¿cuál día? El de Pesach. El Nazid sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un novillo por el pecado. Recordemos que el novillo, en algunas traducciones aparece buey, era lo más caro que se podía ofrecer. Eso lo ofrecían, no eran los reyes y la gente millonaria. Pero aquí, ¿por qué nos habla de un novillo? Porque el novillo encierra todos los demás animales, desde el más caro que era el novillo hasta el más barato que era unas palomas. Recuerden que el Mesías lo dejaba claro cuando vio que se ofrecían unas palomas. Las palomas eran para las personas que no tenían muchos recursos. O sea, el novillo representa todos los sacrificios, desde el más caro hasta el que costaba menos. Y aquí nos está diciendo el versículo 22 que el nací, el príncipe, sacrificará por sí mismo y por todo pueblo un novillo, está recogiéndolo todo. ¿Cuándo? Empieza. ¿Y cómo sabemos que ese nací es Yehoshua HaMashiach? Porque hoy nosotros sabemos que nuestro rey dio su vida por ti y por mí en Pesach. El Mesías se sacrificó por todo el pueblo. Él fue el novillo. Él fue ese novillo que dio su vida por cada uno de nosotros el 14 del primer mes, el día de Pesach. Esto nos confirma, el versículo 22 nos está confirmando que Yehoshua HaMashiach, para los cristianos que estén viendo esta enseñanza, que Jesucristo es el Nacid, el príncipe, que se dio a sí mismo como esa ofrenda que incluía corderos, cabras, novillos, ofrendas vegetales, que incluían todos los sacrificios. Él dio su vida un 14 del primer mes del calendario del Eterno. Nada tiene que ver con el calendario que sigue la gente en el mundo. Hay un calendario del Eterno. Por eso, lamentablemente, el pueblo cristiano ignora totalmente que hay un primer mes y hay un calendario del Eterno que nada tiene que ver con el calendario secular. La ley no está abolida. Cuando los hermanos cristianos vengan a conocer la Torá, se les abrirá la mente y podrán entender la escritura y saber que existe un calendario dado por nuestro rey, el cual tenemos que seguir para celebrar las fiestas del Eterno, que no están abolidas, que siguen vigentes y que la escritura nos está mostrando que se seguirá celebrando en el milenio y en la eternidad. El Nacid dio su vida por ti y por mí el 14 del primer mes, conocido como Pesa. Esto nos confirma que Yehoshua HaMashiach es el Nacid del cual está hablando esta Haftará. Versículo 23. Y en los 7 días de la fiesta solemne ofrecerá ofrenda quemada. O sea, ese sacrificio de reconciliación que fue él. Ayud Hei Bajei, 7 novillos, 7 carneros sin defecto, cada día de los 7 días, y por el pecado un macho cabrío cada día. Recuerde que el novillo, o sea, él recoge todos estos sacrificios. Por eso les decía, todo esto es simbólico. Versículo 24. Y con cada novillo ofrecerá ofrenda
de un efad, y con cada carnero un efad, y con cada efad un hin de aceite de oliva. Y en el 15º día del 7º mes, Rosh Hodesh, durante la fiesta, y sabemos que es la fiesta de Sukkot porque nos está hablando de los 15 días a partir del comienzo del mes, es Sukkot. Él hará lo mismo por esos 7 días referente a las ofrendas de pecado y ofrendas quemadas, ofrenda de grano y de aceite de oliva. Esto nos confirma. La primera fiesta es Pesa y la última fiesta es Sukkot. Ahí están las 7 fiestas. ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura? Que en el milenio se seguirá celebrando las fiestas. Por lo tanto, cuando tú y yo hoy celebramos las 7 fiestas del Eterno, estamos diciéndole al Eterno que somos obedientes a su palabra, que aunque el mundo diga que está abolido, le creemos es al Eterno y no a los hombres. Por lo tanto, nosotros nos estamos preparando desde ahora. Cada vez que tú celebras la fiesta, le dices, Señor, te estoy obedeciendo, creo en tu palabra y me estoy preparando para celebrarlas contigo en el milenio. Amén. Amén. Así ha dicho Adonai Elohim. Basta ya, oh elevados de Israel, dejen la violencia y la rapiña, hagan juicio y justicia, quiten sobre mi pueblo lo que causa separación, dice Adonai Elohim. ¿Qué causaba separación en esta época? Haberse alejado de la Torá, haberse alejado. Recuerde que ellos se fueron 70 años cautivos a Babilonia por quebrantar la Torá. Capítulo 46. Así ha dicho Adonai Elohim, la puerta del patio interior que mira al Cadín. Esta palabra Cadín la han traducido como oriente o como el este, pero recuerde que ya lo vimos en clases anteriores que nos habla de la eternidad. Entonces, la puerta del interior que mira hacia la eternidad. ¿Quién es esa puerta? Yehoshua HaMashiach. Estará cerrada los 6 días de trabajo y el día de Shabbat se abrirá. Se abrirá también en Rosh Hodesh. Mire la importancia de celebrar los Rosh Hodesh. Y el Nasi, el príncipe, Yehoshua HaMashiach, entrará por el camino del pórtico de la puerta exterior y estará en pie junto al umbral de la puerta mientras los sacerdotes, y aquí quiero hacer la explicación de la palabra sacerdote. Recuerde lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis no dice que seremos reyes y sacerdotes, porque eso está prohibido por el Eterno. Seremos un reino sacerdotal. ¿Quiénes son estos sacerdotes de los cuales está hablando? ¿Son sacerdotes levitas? No. Somos los sacerdotes, ese pueblo sacerdotal que el Eterno ha escogido. Estos sacerdotes no son levitas, recuerde que la palabra sacerdote significa realmente, cuando ellos salen de Egipto, de esclavitud, el Eterno le dice, me serán un pueblo sacerdotal. Todavía no existía el sacerdocio levítico. Fue a partir del pecado del becerro de oro que el Eterno instaura el sacerdocio levítico. Pero antes de instalar el sacerdocio levítico, ya les había dicho, me serán un pueblo sacerdotal. ¿Qué quiere decir? Que son hombres y mujeres libres que tienen acceso a la deidad y nada tiene que ver con el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico nace a raíz del pecado del becerro de oro. Entonces, estos sacerdotes están conectados con ese pueblo sacerdotal que el Eterno tenía planificado cuando lo sacó de Egipto y que el Eterno va a volver a retomar cuando venga el Rey de Reyes y Señor de Señores por segunda vez a este planeta. Y son tú y cada uno de nosotros que guardamos la Torá y defendemos el Evangelio y tenemos a Yehoshua en nuestro corazón. Somos un pueblo sacerdotal. Por eso estos sacerdotes nada tienen que ver con el sacerdocio levítico. Entonces nosotros vamos a ofrecer ofrenda quemada. Pero recuerde que esas ofrendas que estamos ofreciendo ya no son de animales. Nos lo dice el Salmo 50. Nos está diciendo que son ofrendas de alabanza. Y sus ofrendas de paz, que es las ofrendas del Nazí. Esa ofrenda solo las ofrecía el Nazí. Y adorará junto la entrada de la puerta. ¿Qué vamos a hacer?
adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se fijan que ya las ofrendas ya no van a ser de animales, sino de alabanza. Después saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. Asimismo, adorará el pueblo de la tierra delante del Eterno, de Yud-Hei Baj-Hei, a la entrada de la puerta en los días de Shabbatón. Shabbatón no solamente es el Shabbat, sino las fiestas. Recuerde que, por ejemplo, cuando hay fiestas de 7 días, el primer día es Alto Shabbat y el último día es Alto Shabbat. Entonces, esos Shabbatón se refiere a los sábados regulares y a los altos sábados de inicio o a los altos sábados de finalización de las fiestas. Entonces, nosotros vamos a hacer todo esto en los Shabbatón y en los Rosh Hodesh, en los inicios de mes, pero son inicios del calendario del Eterno, no del calendario secular. La ofrenda quemada, el Olaf, que el Nazí ofrecerá a Yud-Hei Baj-Hei en el día de Shabbat será 6 corderos sin defecto y un carnero sin tacha. Todo esto es simbólico. Y por ofrenda un efad con cada carnero y con cada cordero una ofrenda conforme a sus posibilidades y un kit de aceite con el efad. Más el día de Rosh Hodesh, inicio de mes, un novillo sin tacha de la manada, 6 corderos y un carnero, deberán ser sin defecto. Y hará ofrenda de un efad con el novillo y un efad con cada carnero, pero con los corderos conforme a las posibilidades y un hin de aceite con cada efad. Y cuando el nací entrare, entrará por el camino del portal de la puerta y por el mismo camino saldrá. Mas cuando el pueblo de la tierra entrare delante del Eterno en las fiestas, el que entrare por la puerta norte saldrá por la puerta del sur y el que entrare por la puerta del sur saldrá por la puerta del norte. No volverá por la puerta por donde entró, sino que saldrá por la del frente de ella. Aquí nos está hablando es de un orden, hay que ser ordenado. Y el Nasid, cuando ellos entraren, entrará en medio de ellos. Recuerda lo que dice Apocalipsis, que el Cordero estaba en medio, eso significa autoridad. El Rey de Reyes y Señor de Señores es nuestra autoridad. Y cuando ellos salieren, Él saldrá. Y en las fiestas y en tiempos designados será la ofrenda un efad con cada novillo y un efad con cada carnero, y con los corderos conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite con cada efad. Mas cuando el Nasid libremente hiciere ofrenda quemada u ofrendas de shalom, paz, a Yud-Hei Baj-Hei le abrirán la puerta que mira al este, y hará su ofrenda quemada y sus ofrendas de shalom, como hace el día de Shabbat. Después saldrá y cerrará la puerta después que salieren. Y ofrecerá en sacrificio a Yud-Hei Baj-Hei cada día en ofrenda quemada un cordero de un año sin defecto. Cada mañana lo sacrificará. Y con él harás todas las mañanas ofrenda de la sexta parte de un efad y la tercera parte de un hin de aceite para mezclar con harina selecta, con ofrenda continua para Yud-Hei Baj-Hei por Jucat Olam. Ucar Olan. Esto significa un decreto perpetuo. O sea, ese decreto de celebrar las fiestas lo instauró el Eterno en el desierto, está vigente ahora, estará vigente en el milenio y estará vigente en la eternidad, porque eso significa Ucar Olan. Amén. Amén. Mis amados y mis amadas. Es una bendición cuando el Eterno nos muestra la Escritura con toda esta revelación. Hoy sabemos que tú y yo no vamos a tener nada que ver con ese tercer templo que piensan hacer los hombres y que nos vamos a preparar y nos seguiremos preparando cada vez que celebremos los Shabbat y las fiestas del Eterno para hacerlas correctamente cuando nuestro Rey, el Nací de Israel, Yehoshua HaMashiach, venga por nosotros y estemos en este planeta Tierra con Él por siempre y para siempre. Amén. Amén. El Eterno les bendiga. Shabbat Shalom.